el hombre y las dos leyes. Verdaderamente hay dos leyes que rigen al hombre. ¿Qué habrá ocurrido para que existan dos leyes que están rigiendo al hombre? Y tenemos que entender algo muy importante. Cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén, una ley se apoderó de él y es la ley del pecado. Ahora, todos sabemos que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Pero, ¿qué pasó con la otra ley? ¿Cómo estaremos viviendo en la actualidad? Porque siempre se predica o se anuncia o se enseña de que al la persona convertirse al Evangelio de Jesucristo, al arrepentirse de sus pecados, el Espíritu Santo viene y mora en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo viene a ser el templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros comenzamos a servirle al Señor de esa manera. Pero, ¿qué ha pasado con la otra ley? ¿Será que totalmente ha desaparecido de nuestro cuerpo? ¿Verdaderamente ya no tiene ningún derecho sobre nosotros? Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pablo descubrió en el capítulo 7 de la carta a los romanos? Del versículo 15 en adelante nosotros encontramos unos escritos muy impresionantes donde el apóstol está descubriendo algo extraordinario para que nosotros podamos hacer memoria y concientizar la situación de lo que es servirle a Dios, pero también con un cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. El apóstol escribió en el capítulo 7, versos 15 en adelante de la carta a los romanos diciendo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, detengámonos un momento ahí en esos versos bíblicos, porque el apóstol está diciendo que el pecado aún mora en él, o sea que el pecado aún mora en mí. Aunque la persona le siga sirviendo al Señor o le esté sirviendo a Dios, no se puede ignorar de que hay una morada también en su cuerpo, y es la morada del pecado. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando y descubriendo en ese momento de los escritos inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos concientizar nuestro vivir en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, él siguió escribiendo en el verso 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuevamente el apóstol está confirmando de que muchas acciones, muchas actitudes de que nosotros reflejamos o manifestamos, no lo hacemos de la voluntad propia, sino que el pecado que aún está latente en nuestro cuerpo es el que impulsa a hacer el mal que no queremos hacer. Y en el versículo 21 el apóstol sigue diciendo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, encontramos de que hay una ley que rompió todo el poder del pecado, y es la ley de la vida que Jesucristo vino a darle al hombre. Pero también el apóstol está dejando en claro de que encuentra la ley de que el pecado aún mora en mí, mora en nosotros. Ahora, debemos de ser cuidadosos con lo que enseñamos, ya que si bien es cierto que el Espíritu Santo viene a morar en el que se arrepiente, no se puede descuidar la persona de que vino el Espíritu Santo a morar en uno y ya todo está bien. No, tenemos que velar día a día de que esa ley del pecado no tome opción, no tome ventaja sobre nosotros. En el versículo 22 siempre del capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo siguió escribiendo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora vemos la doble ley que hay en el hombre. Está la ley de la vida por medio del Espíritu Santo de Dios, pero también está la ley del pecado. Una ley impulsa a la vida y una ley impulsa a la muerte. Ahora, ¿cómo podemos ubicar nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros encontrar la solución a esto? ¿Cómo vivir en el Espíritu? ¿Verdaderamente podemos por nuestros propios méritos? ¿Será que el ser humano puede vivir con estas dos leyes y sirviéndole al Señor? Ahora encontramos algo muy glorioso en el siguiente capítulo, siempre de la epístola a los romanos, en el capítulo 8, verso 1, 2 y 3, dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora encontramos esa solución perfecta para el pecado que mora en nosotros, ya que Jesucristo participó de lo mismo, de lo nuestro, de la carne, para vencer, para derrotar al imperio de la muerte por el sacrificio de la cruz del Calvario. Espero esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Esto fue Principio Bíblico, y no olvide compartir este video en las plataformas, en las redes sociales, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y será hasta la próxima.